Santa Teresa de Ávila, la renombrada escritora mística y reformadora de la Orden Carmelita, se destacó como una figura influyente y central en su generación. Su nacimiento tuvo lugar en Ávila, España, el día 28 de marzo de 1515, en una familia profundamente católica que, en cierto modo, cultivó la semilla de la devoción en su hija. Desde su infancia, los rasgos de su personalidad profundamente religiosa se evidenciaban. Frecuentemente, Teresa se retiraba en silenciosa contemplación y encontraba alegría en ofrecer ayuda a los menos afortunados. La cercanía que compartía con su madre era un contrapeso a la rigidez del padre. Sin embargo, la adolescencia trajo consigo la dolorosa pérdida de su madre, lo que dejó a Teresa en medio de una sensación abrumadora de vacío. Ante esta laguna, la joven Teresa se volvió instintivamente hacia la Virgen María, buscando en ella consuelo y apoyo. Recordaba con palabras cargadas de significado: Me lancé desesperada ante una imagen de la Madre de Dios, lágrimas fluyendo. Le rogué a la Virgen que se convirtiera en mi madre, haciendo esta petición con la pureza de un corazón infantil. Mis oraciones fueron atendidas desde ese momento. Nunca fue en vano mi llamado a la Virgen. Sin embargo, sus últimos años de adolescencia la vieron perder parte de su piedad inicial y fervor religioso. Ella describió su atracción por los asuntos terrenales y su aprecio por la convivencia con una amplia red de amigos. Dotada de un encanto natural, podía fácilmente conquistar amistades mutuas y disfrutar de los elogios y el afecto de la gente. Sin embargo, la paz interior le escapaba, porque se consideraba una pecadora miserable. Con el tiempo, esta etapa de su vida sería revisitada con un toque de remordimiento. Sin embargo, es plausible afirmar que esta sensación de miseria pecaminosa se originó en un escrutinio personal riguroso, fomentado por los estrictos patrones de religiosidad establecidos por su padre. A los 16 años, su padre tomó la decisión de enviarla a un convento-escuela para que fuera educada. Este acto reavivó en Teresa el deseo de abrazar una vida espiritual, y después de ponderaciones, ella se afianzó la resolución de convertirse en una monja de la Orden Carmelita. En ese periodo, las reglas del convento no eran tan inflexibles, siendo posiblemente menos estrictas que el ambiente doméstico con el padre. El convento acogía a una amplia variedad de individuos en la orden, a menudo por razones financieras. En consecuencia, el convento se veía sobrepoblado y, en muchos casos, los criterios de evaluación no estaban basados en la profundidad espiritual, sino en las posesiones materiales. En medio de este contexto, Teresa tenía dificultades para encontrar momentos de serenidad introspectiva, a pesar de haber comenzado a instruir a los demás sobre las virtudes de la oración mental. Poco después de entrar en la vida religiosa, Teresa fue afectada por una grave enfermedad, la malaria, que la sumergió en un prolongado sufrimiento. Hubo momentos en que la enfermedad parecía tan implacable como para cuestionar su propia recuperación. Sin embargo, durante este periodo de intensa agonía física, algo notable comenzó a suceder. Las visiones divinas comenzaron a ocurrir con más frecuencia y un sentido interno de paz se apoderó de ella. Las experiencias internas de alegría y serenidad parecían trascender el intenso dolor físico de su cuerpo, como ella elocuentemente relató. En medio de estas pruebas y tribulaciones, enfrentó estos sufrimientos con notable compostura, descubriendo incluso una esencia de alegría, excepto en las etapas iniciales, cuando el dolor se mostraba abrumador. Pero después de esta fase inicial, las angustias iban disminuyendo poco a poco. Ella se entregó plenamente a la voluntad divina, aunque esa fue la forma elegida para probarla por tanto tiempo. Las otras hermanas se admiraban, preguntándose cómo era posible que la paciencia concedida por Dios a ella fuera tan grandiosa. Verdaderamente, soportar tanto sufrimiento con tanta serenidad era un misterio. Mientras su condición mejoraba, sus oraciones retomaron una fuerza renovada. Sin embargo,
después de compartir sus visiones y experiencias espirituales con otros, se vio desalentada a seguir por ese camino. Ciertos clérigos sospecharon que eran artimañas del diablo. Esto resultó en muchos años de incertidumbre para Teresa, minando su confianza en las oraciones y prácticamente paralizando su viaje espiritual. Afortunadamente, cuando cumplió 41 años, su camino se cruzó con un sacerdote que la persuadió para que retomara sus oraciones y suplicara a Dios por orientación. Al principio de esta reanudación, enfrentó dificultades para sumergirse más profundamente en la oración y en la vida contemplativa. Los momentos de oración parecían prolongarse demasiado, pero en el transcurso de los meses, ella ya se encontraba en una contemplación profunda, en la que se sentía cada vez más unida a Dios. Algunas veces experimentaba una inundación de amor divino. Las experiencias místicas eran tan marcantes que a veces sentía como si la gracia iluminadora de Dios la purificara por completo. Esta inmersión en la contemplación divina era tal que, ocasionalmente, su cuerpo se elevaba de la tierra por sí mismo. Teresa, sin embargo, no se entusiasmaba con estas exhibiciones públicas de milagros. Cuando eso ocurría, le pedían a sus compañeras monjas que se sentaran sobre ella para evitar la elevación. Pero, miren, Teresa no era solo una santa de silencio y tranquilidad. Ella poseía una cualidad naturalmente carismática. Su vitalidad atraía e inspiraba a los que lo rodeaban, y le causaba admiración tanto por su carisma externo como por su tranquilidad interior. Por supuesto, estos fenómenos místicos de Teresa, como siempre sucede con los santos más elevados, atrajeron también la malicia de algunos. Sus éxtasis religiosos también despertaron envidia y desconfianza. En la época de Santa Teresa, la Inquisición española estaba en su apogeo. Ese era un período en el que cualquier desviación de la experiencia religiosa convencional estaba sujeta a investigaciones y cuestionamientos. Hubo una ocasión en que Teresa expresó a Dios su descontento por la forma en que tanta gente la trataba. Entonces, Dios respondió con las siguientes palabras: Siempre trato a mis amigos así. Santa Teresa, entonces, sonrió y replicó: Tal vez por eso tienes tan pocos amigos. Ella vivía en un combate constante, pues eran raros los capaces de comprender o apreciar sus éxtasis interiores. Sin embargo, en su corazón, sentía que esas experiencias eran más tangibles que los eventos cotidianos. Entonces, a los 43 años, comprendió lo que nuestro Señor le pedía y tomó la decisión de fundar un nuevo orden, sostenido por los valores de la sencillez y la pobreza. Deseaba distanciarse del convento en el que estaba, que le impedía su vida de oración. Inicialmente, sus propósitos encontraron considerable resistencia dentro de la ciudad de Ávila. Sin embargo, con el apoyo de algunos sacerdotes, la oposición se calmó y ella obtuvo permiso para establecer su primer convento. Teresa se ha revelado como una influyente fundadora y líder, guiando a las monjas no solo por su estricta disciplina, sino también por el poder del amor y el discernimiento. Su camino no se guiaba por la rigidez y la autonegación de manera ciega. Aunque había pasado por muchas tribulaciones, enfatizaba la importancia de experimentar el amor divino. Como ella misma afirmaba: Sabes, yo no mando como antes hacía. El amor es la guía. No estoy seguro si es porque no encuentro razones para reprenderlo o porque descubrí que las cosas fluyen mejor de esa manera. Lo fundamental es no sobrecargarse con pensamientos, sino permitir que el amor sea la guía. Por tanto, haz lo que te inste a amar más profundamente. El amor no es mero placer, sino el deseo de agradar a Dios en todo. Santa Teresa dedicó una parte significativa de su vida a recorrer España, estableciendo nuevos conventos arraigados en las antiguas tradiciones monásticas. Sus jornadas y trabajo no siempre han sido recibidos con entusiasmo. Muchos se resistieron a sus reformas y se notaba una mala voluntad velada en ciertas órdenes religiosas vigentes.
Santa Teresa ha sido frecuentemente criticada, incluso por el nuncio papal, quien la describió como una peregrina desobediente y inquieta que enseña como si fuera una maestra. Santa Teresa también enfrentó en numerosas ocasiones condiciones de vida arduas y tuvo que lidiar con la fragilidad de su salud. Sin embargo, nunca permitió que estos obstáculos la desviaran de su misión de vida. Finalmente, falleció el 4 de octubre de 1582, a la edad de 67 años, en la ciudad de Alba de Tormes. Una colega describió las horas que precedieron su paso de esta vida. Se mantenía en la postura de oración, irradiando profunda paz y tranquilidad. De vez en cuando mostraba una sutil sorpresa o admiración, pero todo se desarrollaba con calma. Daba la impresión de estar escuchando una voz a la que respondía. Su semblante se transformó de manera maravillosa, asemejándose a un ser celestial a los ojos de los demás. Así, envuelta en oración, radiante y serena, dejó este mundo rumbo a la eternidad. Santa Teresa de Ávila figura entre las grandes místicas y escritoras católicas. Sus escritos y enseñanzas son tan ricos que fue nombrada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Superando las barreras de la enfermedad física, alcanzó niveles extraordinarios de amor e intimidad con Dios. En España, Teresa de Ávila ofreció algo realmente profundo al mundo. Su experiencia mística representa el éxito supremo del matrimonio divino entre el alma aspirante y el Cristo Redentor. En este punto, la voluntad impotente y lacrimosa del ser humano se encuentra con la voluntad omnipotente y plenamente realizadora de Dios. En 1566 escribió Camino a la Perfección con el objetivo de guiar a las monjas hacia el cumplimiento de su propósito. En el año 1580 redactó lo que se considera su obra maestra, El Castillo Interior, también conocido como Las Moradas. En este trabajo, ella ha explorado las 7 etapas de la vida espiritual que culminan en la 7ª morada, llamada por ella matrimonio espiritual. Santa Teresa también produjo varios volúmenes de poesía. Su obra más aclamada es Nada te turbe. Nada te perturba, nada te espanta. Todo pasa. Dios no cambia. La paciencia alcanza todo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Si te has quedado hasta aquí, probablemente te guste este otro vídeo que recomiendo en pantalla. Muchas gracias y que Dios te bendiga y te acompañe.